Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? Placer saludarles al inicio de esta semana. Estaba recordando un libro que se refería, era la historia de un barco fantasma. Navegaba por mares, desaparecía, no tenía tripulantes y ahí estaba, era el barco que se fue quedando seguramente vacío. Y establecía la analogía con el país. Hoy he estado en varios lugares y en todos había gente haciendo gestiones o hablando de cómo va a ser para irse. Esta mañana conversaba con uno de nuestros más destacados gaiteros y me dijo, el viernes me voy a Chile, porque ya mis hijas se fueron, etcétera, he vendido los carros. Otros, bueno, estamos apostillando porque nos vamos no sé dónde. Es la historia, pero eso no está aislado, no son acciones de un grupo de individuos, etcétera, que tienen por capricho dejar el país. Es que pareciera que el país lo saca a patadas, una realidad muy difícil de sostenerse. ¿Y qué pasa con las instituciones? Vamos a referirnos, por ejemplo, a la empresa que hemos llamado por años la gallina de los huevos de oro, la empresa encargada de la explotación del petróleo. Bueno, se dice que hay varias refinerías, importantes refinerías, en Cardón, en José. 3 refinerías, por lo menos, estarían prácticamente cerrando sus puertas porque no hay petróleo suficiente para su operación, es la materia prima. Pero yo creo que de fondo lo más grave es que la gente se desaparece. Es decir, no hay renuncias, de repente una persona estaba aquí y al otro día no lo ves. Y ¿dónde está quien se sentaba acá? Y ocurre en las empresas públicas y privadas. Por ello nosotros hemos insistido con vehemencia, con mucha honestidad, la honestidad no solo periodística, sino de ciudadanos, de los que estamos aquí. Y el país nos importa a todos. El hecho de que alguien decida irse no quiere decir que no le importe, es que se le ha hecho insostenible la situación. Aquí no hay nadie, o muy poca gente habrá, que no tenga alguien, familiar, hijo, sobrino, qué sé yo, que no se haya ido. Y muchos casos que están, pero ya su corazón está casi latiendo fuera de nuestras fronteras. Entonces, hemos hablado acerca de la necesidad de admitir esa realidad. Si, alguien estaba diciendo, el señor Jorge Rodríguez, que van a crear estímulos para atraer la gente porque nos han robado los cerebros. No, pareciera que en algunos casos como que hay venezolanos que nacieron sin cerebro, porque hay que ver un país que ha manejado una fortuna como esta. Hay que ver un país que se da el lujo de batear sus recursos lejos, expelerlos lejos a los países árabes para que contribuyan a la explotación de la industria petrolera, a México, Ecuador, Colombia, para ser médicos destacados en el Suramérica, en Europa, Estados Unidos, para ser trabajadores que contribuyen con el vigor de la economía en muchísimos lugares. Destacadísimos jóvenes aparecen día a día como figuras relevantes en su colegio, se ganan premios, son nuestros muchachos. Pero pareciera que sí, en algún momento no que les robaron el cerebro a algunos que están por acá, sino que nacieron con bastantes debilidades en él. Porque no puede concebirse que un país que ha tenido esta fortuna y que equivale o es muy superior a la de países como Noruega, que tiene una fortuna en ahorros, porque no se la robaron, porque tienen instituciones fuertes, funciona la ley, funciona la justicia. Cuando hablamos, por ejemplo, del último caso de un país latinoamericano como es el Perú, y que haya tenido que renunciar un presidente con poco tiempo en el ejercicio, pero eso se debe
a la presión de los mecanismos que están allí en el sistema que está establecido en un país democrático, de contrapesos, y está entonces el Congreso Nacional, donde hay presiones, etcétera, donde hay acusaciones que han aflorado de corrupción, y eso ha sido suficiente para que el presidente haya decidido, basado en ingobernabilidad, etcétera, etcétera, renunciar. De eso se trata. Es decir, podemos decir, no, pero es que allá también hay corrupción. No solo... Sí, sí, evidentemente. La diferencia es que allá se aplican mecanismos de corrección. Allá funcionan los sistemas que son los anticuerpos para curar todas esas enfermedades sociales que lamentablemente desde muy arriba, desde el Río Grande hasta la Patagonia, hemos tenido, y que solo eso explica que países que tienen una riqueza tan extraordinaria, que incluye los centroamericanos, Salvador, Nicaragua, todos esos países pequeños que han vivido procesos tan difíciles, Guatemala, donde resulta invivible decíamos antes, ahora resulta que ya Venezuela está como que la justificación para todo. No hay nada que se compare a las dificultades que hoy vive un venezolano en todos los órdenes: seguridad, consecución de alimentos, medicinas, empleo. La pérdida del poder adquisitivo es impresionante. El gobierno, por cierto, no va a requerir, en el caso de la reconversión monetaria, hacer campaña para que en lugar de millones se refieran a miles, porque la gente ya lo hace. Cuando le dicen a usted, mira, son 2.000 bolívares, es que se refieren a 2 millones, es decir, un 2 con 6 ceros. Así, 2 millones, si no un 2 con 3 ceros, son 2 millones. Pero la gente, porque es que representa tan poco. 2 millones de bolívares, bueno, es ciertamente la posibilidad de comprar, qué sé yo, 2 cartones de huevo, un kilo de queso, 3 paquetes de arroz, con lo cual no se puede surtir adecuadamente la despensa de una familia. Entonces, es poco. La gente entonces ha hecho un manejo muy inteligente de eso y no habla de millones sino bolívares. De modo que sería innecesaria la campaña. Pero volviendo al asunto de cómo se va vaciando, es como cuando se produce una mudanza y usted entra a un lugar donde lo que hay son muebles que están vacíos. Usted abre las gavetas, no hay carpeta. ¿Y dónde está la carpeta? Y la máquina de escribir y la computadora, y hay un silencio. Y apenas se enciende la luz y abre por acá, también está vacío. No hay el bullicio, el ruido de las máquinas funcionando, de la gente conversando, de los teléfonos sonando. Eso está pasando. Oficinas, empresas que en su totalidad van cerrando parcialmente, aquellos que son tercos e insisten en quedarse, en esperar, etc. Eso está pasando. Es que tienen que tomar la decisión, señores. Y les digo, pues no se trata incluso del extremo renunciar, porque si a alguien le toca hacer las cosas que corresponden es a este gobierno. Y no vengan con el cuento de que después de las elecciones vendrán mejores cosas. Esto es horrible. Si no tienes la operación petrolera funcionando, si está en mengua permanente, si el servicio eléctrico, que es materia prima para el desarrollo, para el progreso, para la calidad de vida del hombre, está en una terrible incertidumbre. Ya han comenzado a hablar acerca de la posibilidad de que haya sequía y entonces ello equivale a una disminución de los embalses, en consecuencia menos turbinación. Pero mire, si no tuviésemos esta tragedia de tantas empresas cerradas, hay zonas industriales que están apagadas, completas. Y mucha gente, usted mira los edificios y se vende. Son familias que se fueron, que no consumen electricidad. Entonces imagínese usted, tanta caída en el consumo, porque las empresas las cerraron o se fueron, y aún así tenemos estas debilidades, porque no hay respuesta, no hay capacidad gerencial, porque el método es fallido. Se equivocaron nuevamente como si hubiese sido un error innovador. Es que repitieron y con énfasis,
muy subrayados los errores de los comunistas de Unión Soviética, de Cuba, etc. Y qué terrible que nos haya pasado esto, un país que se mostraba como una democracia madura, un país que atraía la atención, la gente quería venir, y bueno, ¿quién de Europa, cuando vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, perdieron su nacionalidad porque no había la posibilidad de tener doble en Venezuela? Y no les importaba dejar de ser italianos, españoles, portugueses, porque lo importante era ser venezolano. Querían ser venezolanos. Y hoy los hijos de ellos ya no quieren ser más venezolanos. Los nietos de ellos no quieren ser más venezolanos. Andan buscando tener el pasaporte de la Comunidad Económica, el pasaporte ecuatoriano, el pasaporte de donde sea, pero distinto al venezolano. Porque hasta tener esa nacionalidad, cuesta tener un pasaporte. Sí, hay que hacer cuantas cosas. Hasta la cédula de identidad, requisito fundamental establecido en las leyes para identificar al ciudadano. Es el deber de tener una identificación. Es el derecho a ser una persona con identidad. Bueno, y eso es una cosa costosísima. Hay que hacer colas, etcétera. Algo que habían superado. De las primeras cosas que había logrado este proceso por tanto dinero, y le metieron recursos al área informática, que al final es lo que resuelve. Y el RIF se obtenía fácil. Bueno, voy a buscar el RIF para que vea. Vaya a intentar inscribirse porque usted va a hacer alguna operación con el Estado de contratos, bienes o servicios, qué sé yo. Bueno, eso es terrible. Registro Nacional de Contratistas, todo es difícil. El INSS, el Seguro Social, eso es complicadísimo. Eso debería ser simplemente ponerse en la computadora, inscribir, no inscribir, ir allá y que los trabajadores recibieran en los servicios asistenciales, que fueron buenísimos. Hace 30, 40 años los servicios del Seguro Social eran excelentes. Yo recuerdo el servicio de odontología, yo lo utilicé mucho. De primera, no había ninguna clínica que tuviera el nivel de avance tecnológico que esos consultorios del Seguro Social. Bueno, y vaya para que vea, porque a alguien se le ocurrió, bueno, eso ahí tienen que ver a todo el mundo, y perdieron el control. Porque la cosa es enredar, revolver todo como aquel que está jugando y tira las cartas para enredar la cosa y bueno, no hay resultado. Es difícil establecer quién gana, quién pierde. Bueno, eso, en el desorden, en el caos. Es que eso está pasando. ¿Y hasta dónde puede durar una situación de esta naturaleza en un país donde la gente tiene que, después que le quitaron la posibilidad de tener empleo digno, después que le serrucharon la capacidad de su dinero para comprar las cosas? Aquí hace 5 años, 100 bolívares eran capaces de comprar lo necesario para pasar un día o hasta un poco en la semana. Kilo de arroz costaba 2.000 bolívares, qué sé yo, por ahí van las cosas. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde puede llegar esto, señores? Hay que actuar, le toca actuar a este gobierno. Tienen que esperar que venga otro gobierno o otras elecciones con la promesa de que hasta que no salgamos del tema electoral no podremos construir un nuevo escenario. ¿De qué están hablando? ¿Con quién? Si hasta los activistas de los partidos, y estoy hablando de los partidos, líderes de los partidos, los partidos se están quedando vacíos. Se han ido gente del chavismo, que no se ve, son los más invisibles porque se han ido de otros niveles, los que Rafael Ramírez, que fue durante mucho tiempo el jeque de los recursos del país, 11 años presidente de PDVSA, ministro de Energía, es un desastre, lo tenía todo. Se han ido otros ministros, se han ido en estos casos acusados de corrupción y no hay que dudar, no tengo ninguna duda de que realmente están incursos en corrupción, porque pareciera que tocar una institución donde hay recursos es que le da una especie de patente de corso para que se robe eso, para que lo tome y confunde entonces su bolsillo personal con la caja de las instituciones. Es patrimonio de ellos. Entonces, esto es para lo de la guardia, esto es para la policía, esto es para el partido, no sé qué cosa, por Dios. Y entonces mucha gente se está yendo, estos perseguidos, cuando dejan de ser los leales, y otros porque, bueno, bajo cuerda se están yendo, un poco los niveles intermedios. Pero se han ido también, entiendo que se fue de Primero Justicia
el señor Guanipa, Tomás Guanipa, se fue Vecchio de Voluntad Popular, se fue Lester Toledo, y con Toledo otro grupo, y entonces unos cuantos de ellos, olvídense que están sufriendo. He visto a Toledo, al otro, viven en Madrid, y no viven en cualquier parte, en Salamanca, un barrio de lujo de Madrid, o en Brickell, en Miami. Es decir, son cosas que nosotros tenemos que revisar integralmente, con honestidad, para que le resolvamos aquí, a la gente que está acá, que no tiene alternativas, que ni siquiera quiere pensar en eso, quiere pensar en que se va, que deja tras de sí su historia, su cultura, su pequeño patrimonio, mediano patrimonio, su pequeña empresa, no quiere dejar su granja, su finca, quiere estar aquí, esa es su tierra, esa es su música, esos son sus sabores, sus olores, ese es sus lagos, su montaña. Eso es nuestro. Renunciar a eso es complicadísimo, pero aún así la gente se va. Les decía que hoy vi a un destacadísimo gaitero, lo conozco desde niño, una de esas voces que nos ha llenado de tanta emoción, tanta alegría cada temporada gaitera. Se va, pero se han ido muchos otros. Creo que Argénica Rubio también se fue, los mejores compositores se fueron. Porque ¿cómo hace usted si $10 equivale a 2 millones de bolívares? ¿Y cómo se puede resolver con $10? Es eso. Oh, no, la economía, aquí trabajamos con bolívares. Mentira. El proceso final es pagar con bolívares, pero cuando las cosas vienen, son costosísimas. Un medicamento, por ejemplo, el hierro, que costaba el paquete con el mismo número de ampollas, hace 2-3 meses, 6.000 bolívares, ahora cuesta 1,5 millones de bolívares. Es descomunal. Clonazepam costaba 3.000 bolívares. Hoy el laboratorio se lo vende en 300 bolívares a las farmacias y la farmacia lo vende, fíjese usted, porque acabo de preguntar, 1,5 millones de bolívares. Sí, también hay un sentido de especulación, de ganar demasiado. Eso lo vi en una farmacia que se llama Tierra Negra en la 72. Es decir, es desmesurado. Entonces todo el mundo contribuye a destruirle la vida a los demás. Es decir, es una conspiración de factores. Hay que ponerle coto a esto. Hay que tratar de resolverlo. Y la responsabilidad principal la tienen quienes llevan. Nosotros todos estamos montados en un autobús y hacemos poco peso. El conductor o los que manejan, ¿para dónde va la cosa? Que es el gobierno, es el partido de gobierno, son sus parlamentarios, sus concejales. Si la dirigencia del país tiene que hacer algo, es urgente cambiar el rumbo porque vamos a profundizar, porque ya esto es una tragedia y se va a profundizar. Nos vemos mañana. Chao.